Gracias. Olá, buenas tardes. Hoy tenemos aqui o honor de poder charlar com o dramaturgo, diretor de cena, escritor e periodista Eduardo Vilades. Eduardo, muitíssimas graças por aceitar nossa invitação para participar aqui da charla Esperando a Godot. Muchas gracias, es un placer para mí estar con vosotros. Muitíssimas graças por participação por aqui. Bueno, com mais de 26 anos de carreira, não, de teatro, como criador, te harei a pergunta retórica desses últimos 1 ano e meio. Como está sendo atravessar esse 1 ano e meio de pandemia como criador? Bueno, está siendo duro, ¿no? A nadie le gusta o le ha gustado lo que estamos viviendo. Pero bueno, yo soy una persona muy optimista y durante este año y medio la verdad es que he trabajado bastante, ¿no? En teatro y sobre todo en narrativa con mis ensayos, hablando de lo que estamos viviendo, ofreciendo mi punto de vista, recopilando puntos de vista ajenos. Sí que ha sido difícil, lógicamente, porque tenía varios proyectos teatrales en marcha que se han cancelado, pues el 95% de ellos, sobre todo en 2020. Eso es terrible, ha sido muy duro, porque las cosas se quedan en agua de borrajas, en tierra de nadie, ¿no? Parece que este año un poquito, sobre todo a finales de año, los proyectos están empezando a recuperarse. Sí que lo que más he hecho en 2020, en lo que es el año clave de la pandemia, ha sido narrativa, ¿no? Ha sido lo que me ha salvado desde el punto de vista ya no económico, que eso es lo de menos, sino mental. O sea, que afortunadamente sí que he seguido trabajando para muchas revistas y editoriales, pero lo que es teatro se ha paralizado entero, lógicamente, porque los teatros han estado cerrados durante mucho tiempo. Pero bueno, aquí seguimos, ¿no? Con perseverancia, pues como el ave fénix, ¿no? Remontando de sus cenizas. Ou tem muitos prêmios, como sempre tenho curiosidade quando criador, dramaturgo, escritor recebe muitos prêmios. Eu pergunto, como é a vida de criador depois de receber 1, 2, 3, 4, 5 prêmios? ¿Cambia algo? No, no. A mí no cambia nada en absoluto. En fin, pues sí gusta, es bonito, pero bueno, el 90% de los premios, ironizando, son esculturas. Me parece maravilloso, pero quiero decir que es muy difícil, ¿no? Que a partir de un premio, pues por ejemplo, monte yo un texto teatral mío de 5 personajes, ¿no? Que requiera un presupuesto grande, porque con una escultura, a no ser que la funda en el mercado negro, pues lógicamente no voy a poder hacer ninguna pieza teatral. Están bien los premios, pero ahí se quedan. Es un premio, ¿no? Ojalá que un premio, ¿no? Realmente, pues después significase, pues como te estaba diciendo, ¿no? Montar una obra de teatro para que la gente se emocionase con ella. Pero en el 95% de las veces un premio no significa nada, es un hueco más en la estantería. Porque tú, por ejemplo, tienes premio no solamente como premio de ensaios, não como prêmio intergeneracional, Fundação Unida de Zaragoza. 3 veces. 3 vezes. Sí. 1, 2, 3 vezes. Não? Também prêmio de relatos curtos em Valência. Não? Sí. A senhora de pelo branco. Certames de teatro em 2015, tu tem um certame de teatro, Ateneu Cultural também na Paterna. Concurso de dramaturgia não pela produtora catalana Carretera Secundária. Também de alguma maneira também é um espaço interessante para conhecer, no caso da literatura, outros autores, que devem ter um universo interessante, e no caso do teatro, outras maneiras de escrever teatro, não? Al ganar un premio, ¿quieres decir? Está dentro desses certames, ¿no? Está dentro desses lugares. Sí, por supuesto, hombre, eso faltaría más, eso siempre, tanto en narrativa como en teatro, ¿no? Al participar o formar parte de esos certámenes, sobre todo muchas veces cuando eres ganador, al año siguiente tú eres parte del jurado y entonces tienes que interactuar con otros creadores
tanto dramaturgos como literatos, y por supuesto que eso es un placer inconmensurable y siempre nacen ideas o se hacen amistades, ¿no? Que eso es muy bonito, ¿no? Intercambias ideas e incluso salen proyectos. Yo sí que he tenido proyectos que se han generado pues, en una cena, ¿no? Por ejemplo, de un premio que se ha ganado, cuando ha sido parte del jurado de un certamen, pues conoces a alguien con el que conectas y dices, vamos a hacer algo juntos. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Claro que desde el punto de vista personal es muy interesante, claro. De alguna maneira, somos a generação multidisciplinar, não? Alejandro Sí, totalmente. Hacemos Tantanian, de todo. Sí. Tantanian e Dubat sempre dizem sobre isso, não? Os maestros, não? Quem vem primeiro? Qual é a ordem? O dramaturgo, o diretor de cena, o escritor, o periodista? Qual é a ordem aqui? Quem vem primeiro? Yo, aunque suene un poco pomposo, lo juntaría todo en creador. Sí, Sí. pero tú tienes una formación de periodista, Sí, ¿no? también de filología y de Sí, dramaturgia. filología. Pero ¿quieres decir qué es lo que hice primero Sí, durante mi vida? sí. Sí, yo durante Dentro de esa 20... carrera de escritor, de autor, de Sí, 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 dramaturgo. sí, sí. A ver, digamos que lo primero que ha sido el periodismo. Yo durante 20 años he trabajado de 20 periodista años. sí, en radio, en prensa, en televisión, en España y en otros países. Sí, o sea que lo primero, por así decirlo, fue eso. A ver, creador siempre, desde pequeño, he escrito, siempre. Siempre. Recuerdo que ya cuando estaba en párvulos, ¿no? A los 4 años, escribí mi primer texto largo, ¿no? Que me acuerdo que mi madre lo llevó por todo el colegio, emocionadísima. Pero bueno, en lo que es ya la vida adulta, sí, periodista. Durante 20 años he trabajado como periodista en muchos sitios. Y de repente dije, vamos a cambiar. É Y cambié. uma boa decisão, não? Já havíamos começado aqui a charla com uma pergunta sobre a pandemia, como foi atravessar essa pandemia. Dentro do setor teatral, a dramaturgia e sua ensinança se converteram talvez na única atividade teatral durante a pandemia. Tudo se ha conduzido aqui a este aparato, não? Tu, de alguma maneira, ha estranhado assim o tema do presencial, de não ensaiar, não ir ao teatro? Como foi viver esse momento onde as classes, onde os ensaios, onde as reuniões, todas enfocadas aqui na pantalla? Hombre, pues mal. Yo donde esté estar con la gente, ¿no? Y sobre todo si estás ensayando, hay que tocar a los actores, hay que verles, hay que reírse y llorar con ellos, ¿no? Entonces yo soy muy también antitecnológico, ¿eh? A mí las nuevas tecnologías las empleo lo justo porque vamos, si no ya me tendría que ir a un monasterio, ¿no? Que poco me queda, pero bueno. Entonces las empleo lo justo, entonces sí que lo he hecho, ¿no? Por plataformas, por Skype, por Zoom, durante el año y pico, ¿no? De la pandemia del coronavirus, sí que lo he utilizado porque todo el mundo lo empleaba y lógicamente, vale, era un instrumento para mantener el teatro vivo, ¿no? En la distancia, pero claro que como artista y como ser humano me daba mucha pena. Pero bueno, tampoco descubro América, es lógico, ¿no? Donde quedes con gente en tu casa, ¿no? Aunque sea a las 9 de la mañana, venís a ensayar con un cafecito, unas pastas y después no tiene nada que ver que tomarse un café con una pantalla, ¿sabes? Yo estaría mucho mejor contigo ahora en Barcelona. Hombre, Es maravilloso verte ahí. Claro, pero imagínate que estuviésemos con una cámara puesta entre tú y yo y que te pudiese tocar. Já tocará, que quando vê a abertura que podemos estar, isso tocará. E a hora que é um momento interessante, porque estamos em pleno Festival Grec. Fantástico. Isso é fantástico. Uma das coisas que nós discutimos bastante nesses últimos meses, com o tema da pandemia, era se a programação teatral, em setembro, mais ou menos, quando se abriram as salas aqui, em outubro, outras, não sei se havia uma expectativa, estávamos muito afetados pelo tema do Covid, e havia quase que uma certeza, vozes quase que unânimes, de que a programação das salas estaria muito
enfocada ao tema do confinamento. Tema do confinamento. E aí saiu histórias bastante interessantes. Assim, Javier Dalt comentava sobre o processo de escritura de Borges, não? Jorge Luis Borges, que praticamente quase toda sua obra foi escrita desde o momento de confinamento, porque Borges começou a perder a capacidade visual muito jovem, muito jovencito. Depois também alguém, se foi Matthias Feldman, não sei quem foi que comentou, que se dedicou a ler os clássicos, e uma das coisas interessantes que disse era que Rei Lear, de Shakespeare, foi escrito no momento onde a metade da população de Londres se havia morto por a peste. E como o contexto pode afetar o criador, afetar, no caso tuyo aqui, o dramaturgo. O contexto na hora de escrever te afeta de que maneira? Tu escritura. Sí, sí que me afecta el contexto, pero siempre y cuando el contexto afecte a mi psique, a mi vida personal. El contexto no afecta a mi vida personal, sinceramente, me da igual. Quiero decir, entonces, en la pandemia sí que escribí mucho, la verdad, mucho, sí. Fueron, sobre todo en el confinamiento, no sé, fueron 3 meses, ¿no? Cuando no se podía salir a la calle toda esa historia, en abril y marzo, ¿no? de 2020, ahí sí que escribí mucho, sí. Pero no porque fuese una vía de escape y todo eso, no. No, o sea, no porque fuese una vía de escape, fue... sí, vamos, que tampoco, a ver, no puedes salir a la calle y tal, pues ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Tirarte por la ventana, pues escribes. Pero bueno, pero insisto, tampoco porque fuese una vía de escape, o sea, no... Fue terrible lo que se vivía, pero yo no soy de la opinión de estar encerrado en casa me cambió, me conocí mejor a mí mismo. No, yo me conocía muy bien a mí mismo antes, sinceramente. O sea, no me hace falta un mazazo, no me hace falta lo que se vivió para decir, ay, me siento en paz conmigo mismo. No, a mí esas mierdas no van conmigo. Ya me conocía a mí mismo o no me conocía de antes, pero bueno, que no cambié, ¿sabes? No hubo un revoltijo dentro de mí como si fuese el Mesías. No. Entonces, lo que te digo, el contexto, ¿se afecta a mi persona? Sí. Si el contexto me da igual, es que me da igual. Não, está bem, porque eu escutado pessoas que não conseguiam escrever, não conseguiam ler, não, que quedaram bastante afetadas. Por sorte, para mim foi interessante porque é produzido muitíssimo durante a pandemia, não? Yo no, insisto, pero yo produje muchísimo, pero por el aburrimiento, ¿sabes? Por el aburrimiento. Ya sé que a lo mejor mucha gente estará rasgándose las vestiduras porque no sigo lo que dice la mayoría, me da igual. Por el aburrimiento, pero no porque la situación fuese un revulsivo, no, simplemente porque estaba tan aburrido que decía, ¿qué voy a hacer? ¿Limpiar la casa? Pues oye, pues venga, vamos a centrarnos aquí a escribir. Entonces, oye, no hay mal que por bien no venga. Sí. Uma coisa que para mim é interessante, tu figura como criador que domina alguns pilares bastante importantes, não? No caso da literatura, da dramaturgia, não? E o periodismo. Sí. Agora mesmo, no Petersburgo, que está aqui em Barcelona, temos discutido bastante, porque eu estou dentro de um grupo, que é um coletivo, que são de dramaturgos, não sei se são 12 países, e um dos debates que hemos tenido é que sentimos que o guião do cine e a dramaturgia cada vez mais se parecem mais. Parece que não sei se são as salas ou se é a moda, que nos exige um texto muito parecido a um guião de cine. E nos perguntando de onde queda a parte poética, a dramaturgia poética, de onde queda a prosa, de onde queda a narrativa. E tu dominas estas ferramentas porque eres escritor, não? Tu como observa essa
não direi empobrecimento da dramaturgia, mas como observa essa maneira de uniformizar a dramaturgia, não? No caso, esse país, por exemplo, aqui em Catalunha, seguramente temos aí uma maneira de escrever teatro, de ouvir, por exemplo, alguns amigos em Madrid que tem sua maneira de fazer teatro. Em Andaluzia tem uma coisa interessante que observo muito em outras partes da Espanha, que é o teatro do siglo de ouro, o teatro estão bastante intacto, não? A representatividade e reivindicam esse teatro. Não sei, aqui não se abre muito deste teatro, não? Pero fora de Catalunha se habla muito e defendem e sinto que está muy uniformizado la dramaturgia. Sí, hombre, quizás por lo que estamos viviendo, ¿no? Que de hecho antes de grabar la charla, que lo hemos comentado, ¿no? Acerca de esa inmediatez, sobre todo de las nuevas generaciones, de la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces quizá ese elemento poético pues queda como más a un lado, ¿no? A mí sí que me gusta, claro, es que todo, en el término medio está la virtud, ¿no? Sí que pienso que está bien obras de teatro en las que haya un componente cinematográfico grande. Yo vengo del audiovisual, entonces en muchas de mis creaciones sí que me suele gustar unir lo que es la dramaturgia con elementos audiovisuales, quizá porque procedo de la televisión, no lo sé, oye, porque el cine es mi pasión, ¿no? También soy un gran cinéfilo. Entonces sí que me gusta mucho emplear elementos cinematográficos y audiovisuales dentro de las obras, ¿no? Que acompañen y que refuercen el texto. Y al mismo tiempo soy un gran defensor, por supuesto, de esa poesía, ¿no? Del teatro. Del teatro antiguo, ¿no? Antiguo, quiero decir, del teatro de verdad, quiero decir. De hecho, vamos, muchas de mis obras se caracterizan por tener muchísimo texto. O sea, texto, y ahora que, por ejemplo, y ahora que es un texto que luego hablaremos de él, ¿no? Que se ha publicado en enero por una editorial y está a la venta, o sea, teatro que se puede leer, que es fantástico. Es un texto, por ejemplo, muy poético, es un texto que simplemente hay dos hombres, dos personajes masculinos en escena y nada más. Y es la poesía, ¿no? La poesía de la vida, de ellos que van compartiendo. Entonces soy un gran defensor de esto. Lo que decías de sí, que cada comunidad autónoma tiene un modo distinto de hacer teatro. A ver, yo no creo que tengan un modo diferente de hacer, yo creo que es algo universal. Porque yo, por ejemplo, tengo obras de teatro en varios países del mundo y en toda España y no soy de diferentes comunidades autónomas, quiero decir. O sea, que yo creo que es algo universal, que si transmites emociones y cosas, emociones universales, pues puede funcionar bien en Sao Paulo, en Cuenca o en Melbourne. Y entonces, creo, ¿no? Sí que está claro bien que quizá en Andalucía, pues por las características y la idiosincrasia de esa región tendrán un modo de expresar la realidad diferente que el del País Vasco, pero eso es normal, ¿no? Es fantástico, es como la gastronomía y todo, ¿no? Cada lugar tiene sus historias. Pero bueno, lo que decía es que sí, reivindicó, por supuesto, esa poesía, esa vuelta a lo poético en el teatro. Sí, pero vamos, pero tampoco está mal las cosas modernas y más transgresoras, ¿no? Lo bonito sería, como todo en la vida, ¿no? Que coger una coctelera y agitarlo todo, y está guay también el teatro moderno y transgresor y... Aunque no lo entiendas, ¿no? Hay veces que te quedas en el asiento diciendo, debo ser tonto porque no me he enterado de nada. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y del mismo modo, pues eso, ver a Lope de Vega, yo qué sé, ambas cosas, ¿no? Sobre todo que las generaciones jóvenes disfruten más, ¿no? Lo que decías, del teatro del siglo de oro. Yo creo que sí que quizás es una asignatura pendiente que tienen. Comentava sobre que su procedência da tele, como tu procedência da tele, então eu pensava aqui como é tu processo criativo. ¿Que cómo es mi proceso creativo? Buf, es que no tengo un guión o una fórmula mágica. Pues lo que voy a decir es que también son lugares comunes, ¿no? Quiero decir, pues mi vida, por supuesto, mis experiencias, pues depende de lo que hayas vivido, pues te sirve como fuente de inspiración, y sobre todo la gente. La gente, incluso yo hay veces que quedo con gente que me obligo a que yo soy muy solitario. Entonces, pero hay veces no, siempre me obligo a quedar con gente porque en la gente es donde residen las historias, ¿no?
Mm. Y eso está bien, ¿no? Porque a una persona que tiende más a la soledad, como yo, está muy bien obligarse a quedar con gente, porque después te sorprendes, llegas a tu casa otra vez a estar con tu soledad y dices, qué maravilla, ¿no? Que he quedado con estas personas que me han nutrido como persona y sobre todo, gracias a ellas, tengo 4 o 5 ideas, ¿no? Y después, a la hora de ponerte a escribir, no sé si me preguntabas eso o no, ¿no? Quiero decir, no, es fluir. Yo soy mucho en plan escritura automática. O sea, no soy en plan... lógicamente, hay una idea. Hay una idea y, vale, tiene los personajes, pero me gusta muchísimo el primer acercamiento a un texto, incluso de narrativa. Teatro quizá, a ver, teatro quizá menos, porque sí que está más estructurado. No, pero no, también teatro. Ponerme a fluir, pum, 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 pero como si estuviese, es muy bonito, ya sé que para todo soy un loco, pero es en plan trance, en plan, y a lo mejor fluye, pero incluso sin puntos, todo, ala, escritura automática, ¿no? El típico collage de principios del siglo XX, pam, 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 pam. Y después eso sí relees, y lógicamente el 90% no te gusta y dices, qué horror, es un truño y y lo borras. Pero otra vez, yo soy mucho de trance, de momento eso, de escribir sin pensar. Y lógicamente después relees. Yo creo que la clave también es releer. Relees muchísimas veces y ya vacilando, vas dándole forma, pones las acotaciones. En fin, es muy bonito, a mí me gusta, pero insisto, pero no tengo una fórmula mágica, ¿no? Que quizá ya hay escritores que la tienen, de decir A, B, C, tal. Fíjate que yo soy muy germánico en mi vida. ¿Me llaman o qué? Ah, no, perdón, que estaba oyendo un ruido de fondo. Digo que yo soy muy, digo que yo soy muy germánico y muy ordenado en mi vida, pero en cambio en el proceso creativo, quizás la magia también del proceso creativo, ¿no? Que desarrollas un yo que no eres en el día a día. Entonces es muy bonito porque yo soy muy caótico cuando empiezo a escribir, muy caótico, cuando en absoluto lo soy en mi vida diaria. Parezco de Estocolmo más que de otro sitio. En cambio, a la hora de escribir sí que soy muy caótico y me encanta, porque yo mismo me sorprendo de mí. Comentava sobre sobre o tema da solidão, não? E creio que a pandemia foi um pouco isso para quem escreve teatro. Necessita solidão, creio. Não? Bueno, eu sou de signo de Aquário, então Aquário necessita da solidão para. Creio que a pandemia foi bastante importante para isso, não? Sí, pero es lo que te decía antes, como yo estoy acostumbrado a la soledad desde que nací, porque soy así, pues entonces en la pandemia, pues simplemente es que me da igual. ¿Sabes lo que te digo? Tu comentava sobre a sua maneira de escrever sobre esse transe. Então, eu citaria algumas obras e tu me dirá que aqui a obra de 2013, tío. Hostia. Sí. Tú vas a decir una obra y yo te digo sí. Algo de esa obra, vale. Va a decir un, dos, tres. Voy a 2013, va. La Corrala de Manoli. La Corrala de Manoli fue una pequeña zarzuela de medio formato que se hizo en Madrid. ¿Zarzuela? Después... Sí, formato zarzuela. Formato zarzuela, con canciones de la verbena de la Paloma, de la tabernera del puerto, en fin. Y de ahí el nombre, La Corrala de Manoli, ¿no? Entonces se hizo en una sala de teatro de Madrid en 2013 y después se representó en Miami, en Florida, en Estados Unidos. Muy bien. Pero ya Con la vida la costas. Con la vida cuesta. Esta es una pieza inédita. Es una pieza inédita que no se ha hecho en ningún sitio. Vaya, es muy bonita. Es de 4 personajes masculinos. Es un chico que quiere suicidarse porque no aguanta más lo que es él. Y entonces en el trayecto que va de su casa al lugar en el que quiere matarse, se encuentra a 4 de sus yoes. 2 de sus yoes del pasado, su yo actual y el yo de la vejez, pero que es un yo que no conocerá nunca porque si se suicida se quedará en una entelequia. Esta obra está inédita. Sí. Hostia. La asistenta. La asistenta es una pieza de medio formato, una comedia ácida que se representó en Madrid y en Barcelona. Es que ya no me acuerdo, hará 5 años, una cosa así.
de una asistenta, una mujer que está limpiando una casa y la señora de la casa, que es muy desagradable. La ceniza de Yasmina. Sí, esta pieza ha tenido mucho éxito, muchísimo. De hecho, Las cenizas de Yasmina es la idea primigenia de la Odisea de Salma, una pieza de teatro larga, muy bonita. Yasmina creo que se ha hecho en 7 países. Hostia. Es una pieza, sí, con la transexualidad como telón de fondo, ¿no? Hubo un momento en el que hice un... Mira, eso es lo bueno de las sinergias, ¿no? En este caso, la unión del periodismo con el teatro. Hice un reportaje acerca de la homosexualidad en Irán, ¿no? Y cómo creo que son 8 países del mundo, casi todos de la órbita árabe, uno de ellos Irán, condenan a los homosexuales a la pena capital, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí, de un documental real, creé Las cenizas de Yasmina porque recuerdo que era que en Teherán es donde se realiza, es la segunda ciudad del mundo en la que hay más operaciones de cambio de sexo después de Bagdad. Perdón, después de Bangkok, en Tailandia. Bangkok. Primero es Bangkok, Tailandia, y después Teherán. Entonces tú dirías, ¿cómo es posible que Teherán, ¿no? Un país, la capital de Irán, un país fundamentalista islámico, sea tan liberal? Es mentira. En realidad es terrible porque recuerdo que en el documental hablábamos de eso. Lo hice para la Universidad de Valencia hace muchos años. En ese momento, te hablo de información de hace 6 años, quizá el régimen iraní ha cambiado, o sea que si alguien está escuchándolo, quizá lo que estoy diciendo ahora hablo con mentalidad de hace 6 años. Recuerdo que a los homosexuales en ese momento en Irán les ofrecían 2 opciones, ¿no? Una, asesinarles, y 2, cambiarse de sexo. Entonces entrevisté a una mujer en Valencia, iraní, que había huido desde Teherán hasta España, ¿no? Y se había cambiado de sexo en Irán, porque si no, lo hubiesen matado, ¿no? Y entonces es terrible, terrible. Entonces el caso de esa mujer pues fue lo que me inspiró las cenizas de Yasmina, y realmente es una pieza muy emotiva y ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. La última vez que en Miami, por ejemplo, en Florida, estuvo 2 años y medio ininterrumpida, haciéndose con Belkis Proenza, una actriz cubana maravillosa que amaba el personaje de Yasmina. Y ya te digo que a partir de Yasmina ha escrito La Odisea de Salma, porque Yasmina era un medio formato, eran 30 minutos, 35. Y La Odisea de Salma es una pieza ya de 1 hora y cuarto, pero esa sí que es inédita, ¿ves? Ahí está. Pero bueno, pero fue a continuación. É brutal o que tu acaba de relatar, ¿no? Sí, Impacta. sí, impacta, por supuesto. Sí, el documental se llamaba Condenados por existir. Recuerdo, el Lo buscaré documental aquí. que sirvió de base para Yasmina. Y Yasmina a la vez sirvió de base para Salma. Hostia, es bastante fuerte. Sí, terrible. Bastante fuerte. Sí, sí, sí. La visita. Não, del convento a la jungla. Tiene un nombre muy interesante. Sí, pues mira, del convento de la jungla se va a representar en Mendoza, en Argentina. Se va a representar en septiembre de este año. Estoy muy contento. Del convento de la jungla es un caso, una vez más, parecido a Yasmina. No hablo de temática, que no tiene nada que ver, porque es una comedia loca, es una comedia ácida. No, simplemente de una pieza que nació siendo verborrea húmeda. Verborrea húmeda fue una pieza de microteatro que hice yo hace muchísimos años. 2014. Que volvió loco a la gente, pero era muy divertida. Era un viaje en tren de una prostituta y actriz porno con una monja, desde Vigo hasta Barcelona. Entonces, claro, imagínate, en ese recorrido salen sapos y culebras. Era una pieza muy divertida y se hizo en muchísimos sitios, pero muchos, o sea, bueno. Fue una maravilla, es muy divertida. Y entonces, a partir de Verborrea húmeda, se hizo en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Madrid, en Málaga, en Valencia, en muchos sitios. Y a partir de esa pieza escribí una versión larga que se llama Del convento a la jungla, que es la que se hace, que estoy muy contento, se hace en Argentina en septiembre. Sí, todavía no tenemos ni cartel ni nada, no están en proceso de ensayos, pero bueno, que estoy encantado.
Producción. La visita. Sí, pues mira, la visita se ha hecho hace poco. Se representó en Madrid Ahora. hace un mes. Hostia. Hace un mes por Ana del Val, una directora y dramaturga de San Sebastián, pero que vive en Madrid, maravillosa, y se representó hace un mes en Madrid. Es una pieza con dos protagonistas femeninas, lo que pasa entre ellas, ¿no? No voy a desvelar más por si la gente la No, ve. spoiler no, spoiler no. Eso. El Sendero Verde. Pues mira, el Sendero Verde es una pieza inédita. Sí, es una pieza inédita es muy bonita, es una hija con su padre. Hostia. Es lo que viven ambas personas. Es una pieza muy, muy curiosa, además, porque el personaje masculino va desarrollando diferentes roles. Es padre, es marido y es hijo. Y el personaje femenino va maquillándose en escena y envejeciendo en cada acto de la pieza, ¿no? Entonces empieza siendo una niña, después es una mujer de unos 40 años y después es ya una anciana. Entonces, cuando es anciana habla con su hijo, cuando es una mujer de 40 años con su marido y cuando es una niña con su padre. En realidad el Sendero Verde es la vida, es el sendero de la vida. Es muy bonita esta pieza, pero es inédita. O sea, desde aquí hago un llamamiento a las productoras para que me llamen. Por favor. De aquí y de Latinoamérica también. Ahora. La escalera del demonio. Parece ser Sí, nada, esto es una pieza inédita también. Esto es un texto de narrativa, que convertí en un monólogo. En fin, esto se basa en una casa en la que viví, que yo la llamaba la escalera del demonio porque era una escalera un poquito peculiar. Peculiar. Sí, unos vecinos peculiares, yo el primero, ¿eh? O sea, yo el primer vecino peculiar, sí. Sí, por supuesto. ¿En streaming? Mira, pues In Extremis se va a representar en Nueva York en octubre de este año por Olga Camil, que es una actriz y directora de teatro dominicana, y se va a representar en septiembre u octubre en Nueva York. In Extremis lleva 3 años dormida, ahora se ha rescatado, ¿no?, para hacerse en Estados Unidos, pero no tuvo mucho éxito. Se pudo ver en Valencia, en Logroño y en Madrid. En Madrid una versión corta y en Valencia y Logroño la larga, que es la que se va a ver en Nueva York. En Nueva York es un poquito distinta porque han pasado 3 años y claro, yo creo que tú también como dramaturgo lo harás muchas veces, ¿no? Meterse en un texto y intentar, ¿no?, mejorarlo, ¿no?, incluso reescribir y cambiar algunas cosas, y es lo que he hecho con In Extremis de cara a Nueva York. Y es un texto, es una tragicomedia. A mí me gusta mucho In Extremis, tragicomedia por antonomasia, porque recuerdo aquí en Logroño, en el estreno, que es muy típico de mi teatro, ¿no?, que la gente de repente está desternillándose y a los 2 segundos está destrozada y otra vez se desternilla, como una montaña rusa, ¿no?, como la vida. Trata sobre la muerte. Es una chica que después de esto se ha hecho muchísimo. Se han hecho bastantes obras de teatro y películas incluso sobre eso, ¿no? Como cuando se sabe que te vas a morir se pierde el miedo a todo. Y entonces actúas ante la vida sin filtros. Y entonces todo te da igual. Y es cuando realmente la vida empieza a tener sentido. Es decir, que parece que la vida es la que nos impide tener una vida. Y cuando te dicen que la vida va a terminar es cuando realmente vives. Es curioso. Y entonces In Extremis trata sobre eso. Y estoy muy contento de que la pieza, después de 3 años dormida, pues otra vez se vaya a ver en Nueva York. O sea, que está guay. La máquina. Pues mira, La máquina, yo amo ese texto. Además es muy reciente, no, pero reciente. Es que lo he terminado hace 2 semanas. Hace muy poco tiempo, es inédito. Es muy cañero, muy, muy duro. A mí me gusta mucho, mucho, mucho. Es un diálogo entre... Es que no quiero contar más. Es que es muy reciente. Es un diálogo entre un psicólogo y su paciente. ¿Perdón? Una especie de sesión terapia, ¿no? Más o menos. Es una obra durísima. Es drama absoluto. Yo he llorado mucho escribiendo La máquina. Sí. Pero muy bien. Ha sido una catarsis maravillosa. Me gusta mucho su texto. Yo creo que es mi mejor texto, de hecho. ¿Lleva muchos meses para escribir un texto tú, no? Depende. Sí. A ver, depende. O sea, que con el paso del tiempo cada vez me cuesta más.
pero no, no porque me haga mayor, no, que eso también, pero bueno, no, sino porque, pero que eso está muy bien. Quizá también es motivo de la edad, no lo sé. Me tomo las cosas con mucha más calma y entonces, a ver, yo escribo muy deprisa, pero hay que reescribir, 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 releer 25.000 veces. Y recuerdo que hace años eso lo hacía menos. Y eso es también un ejercicio de humildad, ¿no? Conmigo mismo. Y entonces, bueno, no sé si meses, pero tiempo sí. Y es una cosa de mí que me gusta, que estoy aprendiendo y lo que me queda por aprender, ¿no? Também na dramaturgia, isso hablamos com um pouco com a gente mais jovem, não? Já que vivemos em época de Netflix, Sí. a dramaturgia ela requer que não somente que tu domine a estrutura, não? Ou criar novas estruturas, pero contar uma boa história, não existe saber contar uma boa história, não? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Yo por eso creo que yo hay veces que yo creo que a veces que tengo una ventaja, quizá al haber trabajado muchos años en prensa escrita y en televisión y en lo que es contar historias ¿no? El periodismo también es contar historias, ¿no? Es otro tipo de soporte, pero contas historias. Y después al ser narrador, narrador. Entonces yo creo que al unir el ser periodista con narrador, narrador con la voz de narrativa, ¿no? Del género narrativo, al aplicarlo en dramaturgia, es lo que estás diciendo tú, ¿no? Creo que queda una combinación curiosa. Sí. Isso é colocado uma coisa bastante interessante. Somos um pouco cronista, quem vem do periodismo é um pouco cronista, acaba sendo um pouco cronista quando hace dramaturgia. Sí, yo soy cronista en mis obras. Digo cronista de su tempo. Brecht hacía isso perfeitamente. Ah, bien, vale. Cronista de nuestro tiempo, sí, hombre, claro. Sí, yo creo puedes serlo y puedes no serlo. Si te retrotraes al pasado o hablas de tu psique, de tus vivencias, quizá no tanto. Pero si haces, por ejemplo, teatro social, claro que estás siendo cronista de tu tiempo. Ya llegaríamos. No ya, pero un pequeño aperitivo. Digo, pero que si haces teatro social, por ejemplo, o yo qué sé, en muchos de mis textos narrativos, el último año he hablado de la pandemia. Entonces aquí sí que estás siendo, sí, cronista de tu tiempo. Y en teatro también, claro. Yo sobre todo en teatro social, claro que soy cronista y crítico, por supuesto. Y entonces sí que empleo el teatro, aunque sea una fantasía, no un deseo, pues para intentar cambiar las cosas, ¿no? Sí. Malditos. Esa es una pieza inédita. Es una pieza que se me pidió hace creo que 2 años por una productora y al final la productora pues tuvo problemas financieros y tal y no se pudo hacer la pieza. Entonces ahí se quedó. Pero es bien, me gusta mucho esa pieza. Es una pieza muy larga, larguísima, de una chica recorriendo su vida. Y es muy audiovisual, es muy cinematográfica. Hay muchísimas referencias a Billy Wilder, porque el emblema de esa chica, recuerdo, el emblema, el icono, es el crepúsculo de los dioses, ¿no? Entonces esa chica se cree maravillosa. Esa chica se cree que es Norma Desmond, no Gloria Swanson, bajando por las escaleras al final, cuando la van a meter en la cárcel porque ha matado al personaje de William Holden, ¿no? Creo, ¿no? Que le tira a la piscina. Sí. Bueno, en fin, pues ese momento de diva y el ocaso del mito y la vejez, sobre todo el fin de la vida, ¿no? El fin de la vida, pero que está loca. O sea, el personaje de Norma Desmond realmente la fama le ha hecho que pierda el sentido de la realidad. Entonces, esa película, Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses, articula toda la pieza de Malditos, ¿no? Solo que hay muchísima gente, que hay muchísimos intérpretes en esa pieza. Creo que eran 9 personajes, ¿no? Entonces, es una pieza coral, ¿no? Un personaje principal que es eso, la Norma Desmond de su tiempo y diferentes, y su gente que en su vida es importante, acude. Y entonces hay muchas referencias cinematográficas, muchos personajes que de repente son otros, que sí, es difícil. Sí. Una vez más, hago un llamamiento a la gente. Mira, otra inédita, Sueño en Barbecho. Pues mira, Sueños en Barbecho, esta pieza
se ganó el premio, ganó un premio de teatro erótico. Sinceramente, el hecho de que pusiese la palabra erótica no lo entendí nunca, no porque me escandalice, ya ves tú, pero simplemente porque no es una pieza erótica, pero bueno, en fin. Pues pero ganó el premio de teatro erótico de Florida en 2016 o por ahí, no me acuerdo, y se representó en un teatro de Miami, porque había ganado el premio de teatro erótico. Y ya está. Y es fantástica, en fin. Es una pieza muy, muy entretenida, ¿no? Tampoco te voy a contar los argumentos porque entonces estaremos aquí hasta el año que viene. Não, é curioso porque só em 2018 tu é escrito Sonho em Barbecho, Malditos, Rumbo a Bendelhós. Sí. Del Convento a la Jungla. Ah, não, deve ser outra representação. Sí, a ver, los años tampoco... Un guión a cuatro manos. Esta pieza, mira, un guión a cuatro manos, esta también tiene historia. Esta pieza se va a representar en breve en Venezuela. Vale. En Venezuela, por Ana Ferrer, una actriz y productora venezolana. Se ha interesado en esa pieza porque yo fui elegido dramaturgo del año en la República Dominicana en 2019, típico boom, coñazo, bueno, coñazo, quiero decir, título largo, coñazo no, perdón, fue una maravilla. Bueno, entonces el consulado español en la República Dominicana, en Santo Domingo, encargó a una productora que representase una de mis obras y yo escribí para ellos en particular una comedia, que era esta, un guión a cuatro manos. Entonces se representó en Santo Domingo y se ha hecho eco 2 años después, pues Ana Ferrer, esta productora venezolana, que es muy profesional y muy solícita, muy educada. De hecho, está haciendo una obra ahora de Carlos B, que se llama Enemigos. Carlos B, que es un autor catalán, que se llama Enemigos allí. Exacto, vive en Madrid, sí. Bueno, pues está haciendo una obra de Carlos B en Caracas. Pues la siguiente obra que haga va a ser la mía. Y entonces es la versión venezolana de un guión a cuatro manos. Y estoy muy contento, o sea que también es una buena noticia. Como te decía antes, ¿no? Parece que el último trimestre de 2021 de este año parece que las cosas van enderezándose. Las voces escondidas. Pues mira, Las voces escondidas, esa es una pieza inédita, no se ha hecho nunca, que es curioso esa pieza, es una pieza que me la han pedido, o sea, he estado en negociaciones con 500.000 productoras y es como que al final, por A o por B, que también el mundo del teatro que te voy a contar a ti, de 90 proyectos salen 2 y de 2, uno al final se tuerce, pero bueno, es así, de ahí la paciencia. Pues Las voces escondidas es una pieza que ha estado a punto de representarse muchas veces, muchísimas, y en el último momento, por A o por B, pero cosas que pasan, no es ni bueno ni malo, no ha habido éxito. Y eso. Caray, es siempre una obra que pasa eso, ¿no? Vidas invisibles. Mira, eso es teatro social, total. Una pieza que le tengo mucho cariño, además la dirigí yo también, aparte de escribirla. Dejamos esta para cuando hablamos de teatro social. Genial. Porque es interesante. ¿El Doctor? Es inédita, El Doctor, y es una comedia divertidísima y además no es por nada, todo el mundo que se la ha leído se ha muerto de risa. Es una comedia de un doctor que recibe en su clínica a una señora mayor y a su hija, y después está el personaje de una secretaria como muy loca, la secretaria del médico, ¿no? En fin, eso es una comedia ácida muy, muy divertida, pero vamos, es inédita. La chica del parque. Esta obra ha tenido muchísimo recorrido, La chica del parque, muchísimo. Se ha hecho en Nueva York, de hecho fue la única pieza en español que se representó en Stratford, que es una localidad, creo que es de Nueva Jersey, una ciudad grande, en fin, pues el teatro principal de Stratford jamás había accedido a que se representasen obras en español, y La chica del parque, creo que fue hace 2 años, después de su paso por Nueva York, se representó en esa localidad. También se hizo en Lima, estuvo 1 mes en Lima, se ha visto en Valencia, en Madrid, en Logroño. Es uno de mis textos que ha tenido más éxito. Y también es teatro social, en realidad, también es teatro social. Sí. La clínica de las Mil Caras es social, ¿no?
No, no, es una comedia ácida inédita. Perfeito. La carretera del tiempo. La carretera del tiempo es muy similar, es que en realidad la carretera del tiempo es una remodelación, por así decirlo, de Con la vida a cuestas, la pieza de los 4 hombres que uno quiere Sí. suicidarse. Vale. Los peajes de Alba. Sí, Los peajes de Alba también es inédita. Y Los peajes de Alba es también un diálogo entre 2 personas de la misma familia y una vez más trata sobre la muerte y sobre la vejez. Pero es inédita esa pieza también. A mí me gustan mucho Los peajes de Alba. Perfecto. He Las dejado vi el año pasado en el confinamiento. Año pasado. Perfecto. He dejado por último la Odisea de Salma y Ahora qué. Porque você sabe que Sí, podemos hablar mucho también de esas 2 obras. sí. ¿Cuál prefiere? ¿La Odisea de Salma o Ahora qué? A ver, de la Odisea de Salma tampoco tanto porque es inédita. La Odisea de Salma es la versión extendida de lo que hemos comentado antes Sí. de Yasmina. Yasmina, De perfecto. Yasmina. Entonces, es la versión extendida. Claro que es teatro social, por supuesto, es teatro social. Vamos a... Y es la versión extendida de Yasmina. Yasmina, perfecto. Entonces vamos a Ahora qué. Y mejorada, creo yo. Estoy muy Mejorada. orgulloso de Salma. Perfecto. Vamos a Ahora qué. Pues mira, ¿y ahora qué? Ha sido quizá, fue una maravilla, ¿no? Porque a principios de este año, a principios de enero, yo llevaba ya 1 año y medio, ¿no? De negociaciones con una editorial valenciana, con Editoralia y con José Luis Galiana, el editor, un hombre maravilloso al que admiro mucho. Y finalmente, en enero, se salió de imprenta el libro, ¿no? Y ahora que en una edición bilingüe, castellano-valenciano, con un prólogo de narrativa, El ciclo de la libertad. Entonces, la primera parte es narrativa y la segunda parte es la obra de teatro. Entonces ya se puede comprar, ¿no? En toda España. De hecho, me hizo muchísima ilusión, es una tontería, ¿no? Pero es que me gustó mucho un amigo mío que vive en Estrasburgo. Ayer me mandó una fotografía por WhatsApp que había recibido el ejemplar del libro que se lo habían enviado, en fin, allí en Francia. No una tontería, ¿no? Pero chico, pues me hizo Está muy bien porque ilusión. creio que tem uma coisa muito interessante em sua trajetória, Eduardo, que o teatro tem uma tendência, especialmente nas salas, inclusive na prensa, que vamos entrar mais adiante no tema da prensa, que durante um período, não sei se 4, 5 anos, alguma coisa assim, corre 3 ou 4, 5 nomes de dramaturgos de moda. E durante esse período machaca. Em todas as carteleiras está esse dramaturgo, em todos os prêmios está esse dramaturgo, em toda a prensa está esse dramaturgo. Está em todos os sítios, não? Que muitos deles, sim, têm umas obras com um recorrido bastante interessante, pero conhecemos dramaturgos que não somente por nossas observações, que são muito buenos e têm um repertório muito interessante, um repertório de um grande valor, não? Pero que não tem essa coisa mediática desses dramaturgos que estão sempre na prensa, não? Ou na crítica. E tu tens essa capacidade de tua obra chegar a muitíssimos sítios, não? Isso é interessante. Que rompe com essa sí, con los elegidos, ¿no? Del Olimpo, por así Exato. decirlo. Rompe. Sí, afortunadamente, ¿no? Sí, menos mal. Claro, es bueno. Sí. Sí, estoy contento, porque es que eso que dices, si te escucho, pues simplemente lo único que me queda es reafirmar lo que has dicho, ¿no? Que sí, que afortunadamente pues hay hueco, ¿no? Para otras personas que los 4 o 5 de siempre. Pues menos mal, ¿no? Y que ojalá que a mi lado, ¿no? A mi vera, pues haya muchísimos más compañeros pues que su obra no pueda darse a conocer. Ojalá. Vou aproveitar e entramos num tema que penso que é interessante por tua trajetória venir também, passar também pelo periodismo, que uma das coisas que estamos
creio que a pandemia ha acelerado dentro do setor teatral, ou do âmbito teatral, estamos vivendo um câmbio. Não sei se esse câmbio se estende à maneira Un de cambio, hacer teatro. al final te he oído mal, que estamos viendo un Perdão. cambio en el sector teatral, después no te he Sim, oído bien. exato, sim, um câmbio. Então, estamos já há alguns anos desde a crise de 2008, não, um câmbio na maneira de fazer teatro, de escrever teatro, e por outro lado também um câmbio generacional, que esse último ano e meio com a pandemia parece que ha acelerado esse câmbio de generações dentro do teatro. Creio que, por um lado, é muito interessante, por um lado, porque são novas vozes. Por outro lado, há um tema que nos toca bem de cerca para os que estão chegando aos 50, ou para os que já têm mais de 50, que é as convocatórias são todas muito explícitas, não? Jovens hasta 35 anos, não? E sabemos que esta profissão, nossa profissão, é um recorrido de largo, um recorrido de fundo, não? Tu necessita formação, necessita ter um currículo, um repertório, e é impossível. Creo que necesitas vivir, porque a Exatamente, medida que vives más, puedes contar mejores historias. Sí, o exatamente. peores, pero bueno, incluso aunque sean Também, peores historias, las cuentas. sim. E há um terceiro elemento que é essa geração, ela já não direi não necessita da prensa, porque seria muito contundente, mas essa geração ha crescido estão sendo seu recorrido independente da prensa, da crítica teatral. Eu gostaria que tu analisasse um pouco este câmbio que estamos vivendo, o câmbio com a maneira de ser teatro, com o câmbio de gerações, com esse câmbio porque nossa geração aún não sei se porque mamamos aqui, necessitamos que venha algum crítico ver a nossa obra, que hable de nosso trabalho, mas essa geração, sua maneira de mover-se é desde as redes sociais. E creio que para o teatro não é saudável, não é bueno quando a crítica queda obsoleta. Sí, 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 bueno, a ver, por supuesto, eso que has dicho de las redes sociales, además hablas con alguien como yo, que realmente estoy bastante antitecnológico, ¿no? Y la deshumanización de las redes sociales me parece terrible. Además, he escrito mucho sobre eso, ¿no? Y sobre todo la gente joven, ¿no? Esa necesidad de inmediatez, del aquí y el ahora, son Sim. incapaces de concentrarse más de 5 minutos, más de 10 minutos, ¿no? De ahí que hayan perdido el gusto por las grandes narrativas, de ahí que les cueste leer, de ahí que quizá, no lo sé, hayan desestimado, ¿no? en algunos aspectos la crítica, porque una crítica teatral o literaria exige, a la hora de leerla, exige sentarse y tener por lo menos media hora concentrado. Lógicamente, en Instagram o alguna de estas historias que pones una fotografía mientras estás limpiando la casa, o mientras te encuentras 5 pesetas en la calle, lógicamente el texto que vas a poner es de 3 líneas. Entonces lo lees en 5 segundos, pero una crítica o cualquier historia de Drops também, não, story também, pequeno vídeo, te exige tiempo. ¿Que estoy generalizando? Me da igual. Es mi opinión. Y es cierto. Entonces, pero al mismo tiempo, también, de hecho antes lo comentábamos, ¿no? Que también muchos críticos, dentro de lo que es el periodismo cultural, tienden a hablar solamente de, pues, yo qué sé, pues de grandes, no voy a dar nombres, yo qué sé, pues de Juan Mayorga, que es fantástico, por supuesto. A ver si me entiendes, de grandes dramaturgos, gente con 500.000 max, con obras en el teatro español, fantástico. Pero dices tú, también hay otras personas con talento, ¿por qué no hablas de ellos, no? Entonces quizás, ¿sabes? Esa tendencia, ¿no? Que más es muy típico de España, ¿no? Que solamente los 4 elegidos en el Olimpo tienen su espacio y el resto de la gente, pues
pues no, es muy difícil prosperar, ¿no? Actores, Espabilem. actrices, directores, todo, ¿no? Uhum. Creo que es, entonces, claro, una combinación, si por un lado, aparte de sobre todo de esas nuevas voces, obsesionados con esas fotografías en Instagram, haciendo una paella socarrada un domingo en el chalet de la periferia, que van a ver sus amigos y le van a poner 500.000 me gustas. Bueno, ellos dirían likes, pero bueno. Esa gente joven se une a la crítica que pasa de la gente joven porque solamente se centra en los establecidos, pues entonces la casa sin barrer. Una vez más, término medio, ¿no? Como decíamos antes, término medio. Pero bueno, no existe. E depois menos está, aqui. E depois está o tema dela, que está havendo um câmbio que não sabemos para onde vamos. Não? Nós outros que trabalhamos com Eso no es malo, teatro. ¿eh? ¿Ah? Que eso no es malo, no saber hacia dónde se va. Pero bueno, perdón, sigue. Bueno, algunos, hay muchas voces, por ejemplo, Andrés Lima de Zaragoza, esse diretor, estado por aqui também em Barcelona, e comentava que pode haver incluso um câmbio na estrutura com o tema da pandemia, ou da futura pandemia. Pode ser que há um câmbio na estrutura do próprio teatro, não? Que essa estrutura do teatro é lá italiana ou lá grega, e pode ser que o teatro tenha uma estrutura mais para a arena, não? Criar novos espaços estruturais dentro do teatro. Outros reivindicam o tema de volver às praças, não? A la calle, são possibilidades. Isso significa que desde as políticas culturais terão que aceitar que o tema fazer câmbios nas normativas para que o teatro ganhe outras vezes a cara, porque a normativa não permitem, não? E por outro lado está esse câmbio generacional. Por exemplo, eu venho observando já nesses últimos 15 anos aqui, eu estou em Barcelona, por exemplo, eu he visto muitíssima gente, novos autores passarem por algumas instituições que formam dramaturgos e diretores, especialmente dramaturgos, que em princípio apareciam como promessas e já com obras em salas importantes, e em 4 ou 5 anos vão desaparecendo, não? Vão desaparecendo e vão quedando aqueles que têm mais bagagem, que seguem trabalhando, que seguem estudando, que seguem seu recorrido, sigue seu recorrido, não? Então, penso que também estou assistindo como espectador, vendo amigos deixarem também, e outros colegas deixarem a profissão, não? Deixarem a profissão por precariedade também, que é outro tema que está muito comum e que a pandemia ha deixado muito descoberto, não? A precariedade, que falamos sempre da precariedade, e esses são 2 elementos também, não? Que está havendo um câmbio na maneira de ser teatro, por exemplo, cada vez mais as produções são menos atores, são poucos atores. Porque não há dinheiro. Claro. Não há dinheiro. Eu vejo salas que, quando tu vê um teatro, uma companhia Robin, são 5 ou 6 atores. E quando tu vai para espetáculo de pessoas com mais de 40, 50 anos, são 2 atores ou 3 em cima do cenário. Son 2 actores o 3 actores, y cada uno de los actores se desdobla en otros 3 personajes. O sea que realmente lo que hacemos, sinceramente, es mágico. Y los actores y actrices también lo que hacen es maravilloso. O sea, porque lo que dices, yo tengo obras en las que tengo 2 actores, pero que cada actor de repente hace de padre, de madre, de no sé qué. En La Máquina, por ejemplo, la del psicólogo, el psicólogo interpreta a 6 personajes. 6. Como actor es un reto brutal. Pero claro, dices tú, quizá no estaría mal poner, imagínate, a otro personaje y tal, pero ya te digo, es que no hay dinero. No hay. Entonces, realmente, no, oye, hay que sacar el lado positivo, y dices tú, qué maravilla, tanto los que escribimos teatro como los que lo interpretan en escena por esa versatilidad. Sí. Bueno, y ahora sí, interrumpido, perdón. Sim, não. E era um pouco isso, essa análise, não? E
además desse cambio da maneira de ser teatro, está esse cambio generacional, donde cada vez más las convocatorias de subvenciones de residencias están limitadas a jóvenes hasta 35 años. Sí, sí, hay muchas convocatorias, muchos concursos y certámenes. Sí, que es cierto que la edad máxima son 35 años, ¿no? Bueno, pues sí, está bien, ¿no? Que se dé voz y que se dé un hueco a las nuevas generaciones, pero bueno, lo que dices tú, ¿no? También estamos los demás, ¿no? Y que, claro, te están considerando ya viejo. Y lo que decíamos antes, yo creo que en teatro, claro, que, a ver, que está guay ser viejo, fantástico, ¿eh? Pero bueno, que también hay espacio para nosotros, ¿no? A ver, yo no creo que es tan dramático eso, quiero decir, porque sí, que hay muchos certámenes que la máxima de edad son 35 años, pero afortunadamente el 80% están abiertos a todos los públicos. En ese sentido, tampoco yo soy muy dramático. Creo que en ese sentido no. Lo que decías de la precariedad, por supuesto, sí que estoy... Lo que se ha entendido mal, has comentado que hay muchos artistas que de repente han tenido éxito y que al cabo de 5 años desaparecen y se quedan los que han estudiado o tienen más bagaje. Yo ahí estoy en desacuerdo porque creo que en un país en el que la mediocridad es la clave, como es España, y el ser amigo de es la clave, como es España, y el enchufismo y la ignorancia son el pan nuestro de cada día. Yo creo que hay muchísima gente talentosa, maravillosa, que realmente ha tirado la toalla porque no le ha quedado más remedio. Y mucha gente que tiene obras de teatro en todos los sitios y críticas maravillosas y estupendas y escribe truños y están ahí porque han tenido suerte, pero es que es así. Quizá en el mundo anglosajón pasa menos. Yo he vivido muchos años en el mundo anglosajón y hay muchas cosas que no me gustaban, pero otras me gustaban bastante más que aquí. Entonces yo en eso estoy en desacuerdo. Yo no creo que depende del bagaje y de estudiar. Claro que estudiar es bueno, el bagaje e ir mejorando. Pero de verdad que en esto es tan difícil, o sea, de levantarse todos los días de la cama y decir, no puedo más, o sea, dejadme en paz. Y entonces tirar la toalla es muy fácil, es muy fácil. Y también yo creo que hay mucha precariedad también dentro de la misma profesión. Muchísima, o sea, mucha, sí, o sea, muchísima precariedad, pero dentro de nosotros mismos. O sea, a mí me han llegado a pedir obras de teatro y no sé qué, y de repente, cuando se ha hablado de dinero, o sea, de dinero, quiero decir que es que parece de repente que le sale a determinadas personas la vena en plan, que parece mentira, hablas de dinero, ¿sabes? En plan, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes lo que te digo? Ese rollo, que el que estés en un escenario te hace especial, tú no pagas las facturas, no pagas tu dentista. ¿Sabes lo que te digo? Ese rollo, y se han enfadado conmigo, es que parece mentira. Digo, pero, o sea, me estás diciendo de modo barato y en plan levitando por los mares del sur que no me vas a dar un duro. Y encima quieres que te dé mi pieza teatral. Y yo, ¿cómo quieres que pague el agua o que vaya a Mercadona? Entonces, eso es precario. Eso es precario. Eso es decir, o sea, yo no escribo, o sea, que el arte es para todo el mundo. Bien, el arte es para todo el mundo, pero Dios mío, en mi vida, si es un trabajo digno y profesional, es igual que un fontanero. Si aquí viene un fontanero que se me ha roto la cañería, le vas a pagar. ¿Qué le vas a decir? No, te escribo una elegía y con eso, una elegía te la va a tirar por el váter. Mira, dame 50 euros. ¿Sabes lo que te digo? Entonces también hay mucha precariedad interna. Sí. Entonces, y esa precariedad interna al mismo tiempo hace que muchos días te levantes de la cama y dices tú, ya no solamente es la precariedad externa, sino encima dentro de la profesión. Anda, me pongo a fregar suelos. Entonces, es normal que mucha gente desista. Yo todos los días estoy a esto de decir que os den. Sí, todos los días. Pero todos los días. Y con los actores, muchísima precariedad con los actores, ¿no? También por un lado, también el tema, hablamos de la precariedad del mundo del teatro, pero creo que esse corporativismo do setor, la endogamia, por supuesto. A endogamia do setor, bueno, eu creio que o teatro, de alguma maneira, é
una fotografia da sociedade que vivimos, não? Onde o sistema deixa fora aqueles que não conseguem subir ao carro. E o teatro faz isso de maneira muito explícita, muito espetacular, que creio que o teatro muitas vezes aún vive e na corte, não? Eu vejo que os artistas não sempre criticam a casa real, criticam o rei. Talvez é uma maneira de não mirar o próprio coletivo, não? Que o próprio coletivo talvez funcione da mesma maneira, que há alguns privilegiados, não? E alguns privilegiados e os que não pertencem a essa casa, não? São a plebe, que dão fora, são os plebeus, que dão fora do sistema, não? Sí, totalmente de acuerdo. Creio que essa conduta do próprio setor teatral de privilegiar sempre la conocida de la película de Almodóvar, ou la que está na sala, aqui no caso em Barcelona, do Liura, ou nessas grandes salas que são atores que, para subir no cenário, custam na pasta. Eu já escutado de atores que podem pedir 10 mil euros para subir um cenário, né? Ou mais. E, por outro lado, uma grande parte do setor que é da fora, que é a cozinha do teatro, que são as companhias onde se sigue investigando, onde seguem preparando bons atores e atrizes, não? Esses quedam com a migarra, quando essa migarra chega, não? A esse pequeno grupo, não? E creio que seria interessante que o setor pudesse ser uma reflexão, não? A minha imagem que vem da Casa Real. Eu sempre que vejo um artista criticar a Casa Real, eu penso, bueno, se vive lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate, esto yo creo que viene en colación lo que decías antes de llevar otra vez el teatro a las plazas, a la calle, que en eso me parece maravilloso y en eso sí que realmente las compañías y la gente, ¿no? Que no es tan conocida, que no somos tan conocidos, yo me incluyo, por supuesto, ese teatro de calle, ¿no? Yo en Valencia, por ejemplo, hacía muchos años que no, pero hace 2 años sí que participé en varios festivales que había en la calle, ¿no? Y me acuerdo que había piezas en peluquerías, en carnicerías, en casas particulares, ¿no? Una casa grande que de repente la gente la dejaba, una familia pues dejaba la cocina, dejaba incluso el baño. Y ahí la gente iba a ver un montaje y que de repente este montaje estaba relacionado en el tercero B está Pepita y Fulanita que hacen tal historia, pero es que el final de la historia, si quieres verlo bien, tienes que ir al quinto derecha. Entonces la gente corriendo, corriendo. No, es muy bonito. Y en las plazas y... Sí, sí, recuperar ese contacto con el público, ¿no? Sí, que yo creo que ya se está haciendo bastante, ¿eh? Pero más. Sí, porque ahí muchas veces los grandes, el Olimpo de los dioses, van menos a esas historias. No, Y no si lo están hacen, todos. a veces que van, ¿eh? Van, pero porque queda muy moderno, muy moderno. También. Hay Pepito, que tiene 400 Max, ha hecho una obra de teatro en una peluquería. ¿Qué me estás contando? Entonces sale en primera página Pepito, Sí. el autor del pueblo. Mentira pura, pero bueno. En fin, pues eso. Comentou sobre o tema vamos sobre agora dos atores com grande influência de participar desses pequenos projetos mais pequenos, não festivais, coisas assim, que saem nas páginas dos periódicos. Me quedei pensando aqui sobre as revistas. Não podemos saltar a teatro social sem poder falar das revistas culturais. E tu tem um papel importante aí. Eu tenho passar por diferentes revistas culturais, não? Ah, bueno, sí, colaboro y trabajo hoy en día para muchas revistas culturales y editoriales con pero ahí casi siempre es con ensayo y con narrativa. Sí, con teatro en pocas ocasiones. Mañana en particular, mañana sí que una revista cultural colombiana publica una de mis obras de teatro, la Thermomix, pero bueno, eso es más, no es lo habitual. Sí, colaboro con varias revistas, con muchas revistas, pues con Otras Inquisiciones, una revista alemana en español que está en Hannover, con
con Odisea Cultural, con Las Furias, es una revista cultural de Madrid, con The Citizen, otra revista madrileña. En fin, con varias, sí. Entonces, perdón, sí, con Lado Berlín, es una compañía también alemana, una revista cultural alemana, eso es, que se me olvidan. Gibel Faro de Málaga, Málaga, Sinestesia Bogotá. Sinestesia, exacto. Sí, Sinestesia. Y me quedo pensando, tú lees las revistas de teatro aquí de España, las principales por lo menos? Sí, procuro leerlas, las que me mandan, sí. Sí, ¿Cómo? no es que sea un gran seguidor de las revistas de teatro, pero sí. Leo más revistas de narrativa en ese sentido. Mas narrativa. E tu, Sí. tu vê que, no caso da revista de teatro, hablamos antes sobre a crítica, não? Sí. Por um lado, essa necessidade, não, essa falta da experiência dos mais jovens que buscam o mais imediato, não? Por outra parte, também está a distância, o distanciamento com os críticos, não? A revista, como tu observas nesse caso o efeito no caso da revista, a revista de teatro tem a sensação que é uma bolha, uma burbuja. Si las revistas son una burbuja, es que no te he entendido muy bien la pregunta. Sim, eu tenho a sensação que algumas vezes a revista de teatro são pequenas burbujas. Ah, bueno, claro, sí, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que quizá que se hacen eco solamente, a ver, es imposible abarcarlo todo, por supuesto, toda la producción, pero sí que, pero es que eso pasa en las revistas y pasa en todos los medios de comunicación. Y si se trata teatro, pero también realmente si se trata cualquier tema, ¿no? Sí. Que al final los medios de comunicación los copan 4, 5, 6 personas. Pero quiero decir, no me gusta, pero es que realmente pasa en todos los sectores. Quizá en el sector eléctrico, a ver si me entiendes, habrá una compañía eléctrica pequeña de Zamora que diga, en la revista española de energía no salimos nosotros, sale siempre Iberdrola y Unión Fenosa. ¡Qué horror! La vida es dura. Sí. Sí, terrible, pero ¿sabes lo que te digo? Que en ese sentido estoy de acuerdo contigo, pero es que luchar contra eso es muy difícil. Y los medios de comunicación, además, están todos tan... no, comprados no voy a decir, ni mucho menos, pero bueno, pero es que, en fin, que al final son 4 los que salen, pero es que eso pasa en todos los campos, el teatro, el ejemplo que te he puesto en plan medio jocoso de la energía eléctrica, en fin... aproveitamos falar das empresas, a empresa elétrica e passamos ao tema do teatro social. Tu, em um contexto teatral, tem uma frase tua que diz que uma senhora, depois da apresentação foi de La Odisseia de Salman, que correu por... Não. Odisseia de Salman não, porque Vidas Invisíveis. Vidas Invisíveis. Por um braço e comentou como chorando, não? Ele havia dito que se havia diseccionado a alma. Sí, diseccionado el alma, sí. Es que esa pieza, recuerdo ese momento, eso fue en Valencia, en el estreno de Vidas Invisibles. Pues sí, una señora, en fin, llorando, es que estaba llorando casi todo el público. Sí. Entonces comentó que se le había diseccionado el alma al haber visto la pieza, sí. Déjame hacer una pregunta antes de entrarmos assim de maneira mais a fundo. O teatro social aqui é dado dentro do setor teatral como algo quase que... Não sei se a palavra que vou colocar é correta, mas quase que favor e uma ONG, no tanto que quando se habla desse teatro social não está dentro de cultura, e sim na parte de trabalho social, de serviço social da administração pública. Por outro lado, creio que algumas vezes, quando falamos de teatro social, de alguma maneira, creio que talvez há informações que não são corretas, porque Brecht ha escrito uma obra fantástica,
falávamos sobre antes, não, que às vezes, como periodista, eu tenho a sensação de que somos cronistas de nossa época, não? Quando escrevíamos teatro. E Brecht é criado na obra onde retratava aquela Alemanha período da guerra e pós-guerra. Bueno, Brecht especificamente é o pós-guerra, não? Brecht. E quando na maioria das vezes só se abre de teatro social quando tu trabalha com pessoas com discapacidade, pode ser psíquica ou física, ou pessoas em situação de pobreza extrema, vulneráveis, não? Teatro social é mais amplo, é muito mais amplo, não? Não é que todos esses setores citados não são importantes, são importantíssimos, pero tenho a sensação de que quando se habla de teatro social, o foco está diretamente em setores muito vulneráveis da sociedade, não? E quando tu habla por exemplo dessa da obra sobre a ceniza de Yasmina, não? Sim. Claro, tu toca num setor que é vulnerável, sim, aqui o Irã, pero por exemplo, a mim me impactou quando tu comentários sobre essa obra e sobre essa realidade, que é algo muito mais grande, muito mais impactante, não sei. Então, a sensação que tenho é que muitas vezes miramos o teatro social como algo muito restrito, pequeno, não vemos como arte, como teatro, não? Sim. E outras vezes creio que falta poder mostrar o teatro social em toda a sua grandeza, não? E quando tu mostra uma obra como essa, como a Ceniza de Yasmina, é brutal, Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo, ¿no? A ver, el teatro en realidad siempre tendría que ser social, ¿no? Porque el teatro es un modo de vernos, ¿no? Como sociedad. Entonces, sí, todo teatro social, ¿no? Pero bueno, lo que dices tú, sí que realmente, sí, siempre se ve algunas veces el teatro social como más, sí, como que se va a hacer en una sala de conferencias de determinada ONG. A ver, claro, cuesta mucho más venderlo, porque no es comedia, no es entretenimiento. Entonces, lo que busca el teatro social es que la gente reflexione, que la gente se haga del teatro con un pequeño revulsivo, ¿no? Con algo que le haya girado, que se le haya revuelto dentro. Entonces, hay veces que eso es duro, ¿no? El ir al teatro, incluso decir, ojo, yo no quiero ir al teatro no para sufrir, para reflexionar, para pensar, que también es muy lícito, ¿eh? Quiero simplemente ir, igual que al cine, ¿no? Para no pensar y ver algo más liviano. Sí. Sí, Las cenizas de Yasmina es fantástica porque es teatro social, pero al mismo tiempo es información, al mismo tiempo es denuncia. A ver, yo con mi teatro social siempre, con lo que he intentado hacer es denunciar algo que creo que desde mi punto de vista se puede cambiar. Sí que se encuadra dentro de esos sectores vulnerables que has mencionado, ¿no? Porque La chica del parque, por ejemplo, habla de la discapacidad mental como telón de fondo. Vidas invisibles habla una vez más, pero muchísimo más, porque La chica del parque es tragicomedia. Vidas invisibles es un monólogo femenino dramático con la esquizofrenia como leitmotiv, como eje fundamental. In extremis habla de la muerte, aunque tampoco lo definiría como teatro social in extremis. Vamos, dejemos La chica del parque, Vidas invisibles y Las cenizas de Yasmina, ¿no? E incluso ¿y ahora qué?
tampoco teatro social, y ahora que en realidad es una pieza acerca de la aceptación personal, ¿no? Sí, también es algo muy social, ¿no? Y muy, sí, pero bueno, en fin. Pero Vidas Invisibles, esa anécdota que contabas, fue maravillosa. Recuerdo que fue en el estreno en Valencia y una mujer se acercó llorando diciendo que se le había, es muy terrible lo que dijo y maravilloso, que se le había diseccionado el alma después de asistir, ¿no? A la hora y cuarto que duraba la representación. Y es una pieza que tengo mucho cariño, porque además, aparte de escribirla yo, también la dirigí y estuve con ella en Valencia, en Zaragoza y en Logroño. Y es muy hermosa, es muy hermosa, es muy bonita. En fin, ya te digo, tiene a la discapacidad mental como protagonista. A mí me gusta mucho el teatro social por eso, ¿no? Porque creo que como artista en ese caso, denunciar y conseguir que la gente reflexione y conseguir que solamente una señora del público te diga se me ha diseccionado el alma, eso me parece brutal. Ya por eso, hijo mío, todo es maravilloso. O sea, que realmente esa señora pensó. Y si después ella puede transmitir ese sentimiento a otras personas y se va creando una burbuja, ¿no? Burbuja no, una montaña, ¿no? Un dominó, quería decir. Y que eso en el caso de Vidas Invisibles, ¿no? Consiga que se rompa el estigma que todavía existe en la sociedad, hablo de esa pieza, con respecto a las personas con discapacidad mental, y que se opte por, como tiene que ser, no por la normalización, porque recuerdo que el subtítulo de la pieza de Vidas Invisibles es todos estamos en el mismo barco, ¿no? Que hoy tú estás bien, pero a lo mejor dentro de un cuarto de hora no. Y también Vidas Invisibles nació de un documental, fíjate. También Vidas documental Invisibles, también, sí, tanto Vidas Invisibles como Yasmina. Las demás no, pero precisamente esas dos sí. También nació de un documental que hice, que se llamaba Vidas Invisibles, acerca de un centro de salud mental en Logroño, en el norte de España. Era un día, ¿no? Por así decirlo, en ese lugar, en ese centro de salud mental, que es pionero en Logroño, en La Rioja. Y en fin, entrevisté a muchas madres y padres, incluso a usuarios del centro, y a partir de ese documental pues nació Vidas Invisibles. O sea que, una vez más, las sinergias, ¿no? Son fantásticas. Audiovisual e o teatro se conectam, não? Sí, sí, sí. Eu estava pensando aqui porque tu has tenido problemas para programar, em um caso, sendo esta obra foi programada como teatro social ou mais uma obra de teatro tua? Porque eu escuto algumas pessoas que dizem que teatro social, que é muito difícil que na sala pequena ou mediana, quando envia um projeto dizendo que é teatro social, a maioria delas, para não dizer, ela no programa, ¿no? No, por supuesto. Claro. Sí, sí, a ver, en el caso de Vidas Invisibles, yo la llevé a 3 sitios, pero porque yo removí Roma con Santiago. Y porque tenía contactos, porque lo que es en mi equipo, en Logroño, por ejemplo, alquilamos nosotros la sala al ayuntamiento de Logroño. ¿Sabes lo que te digo? Que fue todo, pero porque... O sea, que no fue una productora. Yo no se la vendía a ninguna productora, que seguramente no la hubiese cogido porque eso no vende. No vende como una comedia como El Doctor que te decía antes, ¿no? Esa comedia, vamos, te llena teatros, porque es una comedia loca, fantástica, ¿eh? Pero Vidas Invisibles, joder, es algo de denuncia, es una cosa muy, muy dura, ¿no? Y maravillosa. Entonces, sí que se hizo en varios sitios, en 3 ciudades, tampoco en 100, pero porque yo removí Roma con Santiago, pero porque nosotros alquilamos el lugar. ¿Sabes? No fuimos al principal teatro de una ciudad con una productora porque no lo hubiesen cogido. Pero después, de hecho, recuerdo, es cierto, recuerdo que cuando terminó el periplo de Vidas Invisibles, la última ciudad fue Zaragoza. Te hablo de 2019. Después de Zaragoza, tanto en Zaragoza como en Valencia como en Logroño, yo había alquilado la sala y había hecho todo lo que decías tú, que al final somos polifacéticos y multifunción y multiusos, lo haces todo. Pero, por ejemplo, a partir de ahí, y la obra incluso había tenido muy buena repercusión en prensa, periodistas que habían ido a verla, muy buenas críticas teatrales, en fin, es un texto muy potente, la verdad. Y la actriz estaba muy bien, claro. Pero después recuerdo que intenté distribuirla, lo típico, más era un verano, ¿no? En ayuntamientos,
eso en ayuntamientos de pueblos incluso, que es fantástico, ¿no? De cara a la temporada veraniega, y cuando la gente leía el guión, decía, no, 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 por favor, en pleno julio, en tal pueblo, en el teatro del pueblo, esto no interesa, porque la gente quiere reírse. Genial, ¿eh? Pero me refiero, y ahí se quedó. Claro, lógicamente yo en 3 ocasiones sí que me volví loco y para conseguir 3 salas, pero a ver si me entiendes, llega un momento que yo no, que tienes que poner un límite, ¿no? Yo no me puedo ir a Móstoles, imagínate, o a Hospitalet, a media España, a ver si me entiendes. Primero, porque no tengo ni tiempo, ni dinero, Claro. ni energía. Entonces lo haces en 3 ocasiones y la cuarta dices tú, ya vale. Y la cuarta, ya te digo, vender eso es muy difícil, muy difícil. Que también lo entiendo, ¿eh? Pero bueno, pero yo seguiré haciéndolo y seguiré denunciando. No, Aunque es sea en el importante. váter de mi casa, se la leeré a mi padre. Y ya No, está. es importante, En el es váter no, en el importante. salón también. Yo, ¿qué No ejemplos salón, pongo? no salón. Eso. Salón Mejor. es más bonito. Es más, Más bonito. não, isso quer dizer, é o teatro social que quedou destinado não sei se criou um filão, se criou uma, talvez não sei se é porque é mais fácil também, desde lá, os ajuntamentos, as instituições públicas sempre buscam um grupo de teatro social para que em realidade o que pagam para é muito pouco, não? Para todo o esforço que hace um dramaturgo da companhia é muito pouco, não? Pero não sei se esse colocar o teatro social como um filão onde determinados grupos ou artistas exploram desde as instituições públicas, se de alguma maneira não perjudica quando intenta conectar com as salas. Por exemplo, eu vejo que, por exemplo, tu conta sobre a ceniza de Yasmina, ou seja, eu penso que é uma obra que se pode programar em qualquer sala. Qualquer Sí. sala. Eu recordo ter visto uma obra que se estrenou em Paris, que não se vendia como teatro social, porque também a companhia não gostava, porque era uma companhia de estúdio ou de pesquisa, que se chama, de investigação teatral. Histórias de, se serão 6 mulheres que, ao desativar um hospital psiquiátrico, umas atrizes que estavam colaborando, desenvolvendo um projeto, buscavam histórias para a uma dramaturgia e comentaram que estavam desativando um hospital psiquiátrico, não? E elas teriam um interesse de buscar quem eram essas mulheres que viveram dentro desse lugar, não? Que é chamado loqueria, não? E depararam com histórias de mulheres com diagnóstico de histeria. Pero revisando com médicos, com psiquiatras, psicólogos, descobriram que essas mulheres não tinham nenhuma, esses diagnósticos eram falsos, porque essas mulheres, uma era escritora, outra periodista, na outra, isso no final do século XIX, eram mulheres que estavam à frente de seu tempo. Uma que era uma intelectual que de família de dinheiro e importantes, se recusou a casar com um banqueiro, não? Porque buscava se dedicar à escritura, não? Como escritora. Então, essas mulheres que estavam muito à frente de seu tempo, de famílias endinheiradas, eram colocadas dentro desses centros com diagnóstico de histeria. E fui ver esse espetáculo, era brutal, com as atrizes espetaculares, não? E penso, teatro social puro e duro, teatro social puro e duro. Pero quando põe a etiqueta, parece que já não serve para programar nas salas, né? Ya. Sí, sí, pues la clave quizás es no poner ninguna etiqueta, ¿no?
Sim, ¿Sabes lo que te porque, digo, no? porque claro que é artista, por exemplo, eu conosco criadores que trabalham com pessoas com discapacidade. Sí, Então, quando tu leva um projeto onde dois atores são pessoas com discapacidade, algum tipo de outro, tem claríssimo que a sala não abre espaço para essas ya, propostas, ya, não? ya, desgraciadamente, ya. Desgraciadamente, Sí, temos tienes que muito. llevarlo pues a la ONCE o tal, o al salón de actos de una ONG, alguna historia, ya. Sí, sí, Isso ver o que, hostia, que é uma pena. É uma pena porque se podia ver coisas no seu teatro social, ele é muito mais amplo e podia nos invitar a ver obras como estas, não? Que tu acaba como la Yasmina, não? sí, o Salma, Salma mejor, que Salma es la versión larga ya. El Yasmina ya es la E antigua. Salma, por exemplo, também fico pensando também que quando uma espectadora tem essa área do teatro tão impactada como passou com tua obra, não? Eu pensando que também tu acaba também criando uma forma de espetáculo onde tu quita, move o espectador, não, daquele lugar podemos dizer, de uma certa passividade, não? E acaba provocando um diálogo com esse espectador também, não? Sí, sí, por supuesto, claro, y esa es la clave, ¿no? De ese tipo de piezas, de todo el teatro, quiero decir, cualquier pieza creo que tiene que provocar un diálogo, sea drama, comedia, tragicomedia. Uhum. Pero en particular, sí, quizá lo que estamos hablando ahora de teatro social es lo maravilloso, claro, que el público reflexione. Sí, Uhum. sí, de eso se trata, que reflexione y si puede eh, hacer que un pequeño granito de arena de su parte, pues se cambie algunas cosas, pues bienvenido sea, ¿no? Eso es maravilloso, claro. Costoso, pero bueno, seguro que, ya te digo, se consigue, ¿no? La gente. En Vidas Invisibles yo vi a mucha gente emocionada y me gustó mucho. Y en La Chica del Parque más todavía. Uhum. La Chica del Parque fue, yo recuerdo que cuando se estrenó la primera vez, me acuerdo que más estuvo mi familia y a mis amigos, fue una tarde como muy importante, ¿no? Yo estaba muy nervioso. Y eso que yo casi nunca suelo ir a mis estrenos, ¿eh? Porque me pongo muy. No, no me gusta mucho pasar desapercibido. Pero bueno, esa es otra conversación. El caso es que recuerdo que ese día estaba en el teatro y cuando termina la función, te hablo hace muchos años, ¿eh? No sé, muchos, hará 6 años o una cosa así. Y de repente se acaba la función y eso que se apagan las luces y no aplaudió nadie. Y yo le decía a mis padres, Dios mío, qué horror, qué horror. Hostia, no ha gustado nada, qué angustia. Y de repente, como a los 10 segundos, pero 10 segundos al término de una función es una eternidad. De repente la gente entonces se levantó, se puso a aplaudir como loca, se encendieron las luces y estaba la mitad del público llorando. Yo Hostia. decía, Dios mío, en mi vida, me van a denunciar aquí por escándalo público. Porque realmente la gente, en serio, estaba tan impactada que se quedó como petrificada Uhum. y le costó esos 10 segundos entonces aplaudir, ¿no? Uhum. Y, joder, fue muy bonito, muy bonito. Eso está guay, eso pasa muy pocas veces, ¿eh? O sea, lo que te he contado pasa muy pocas veces, pero bueno, en fin, Mas ahí está. é bueno quando passa. É importante quando passa. Maravilloso, maravilloso. Sí, sí, hombre, claro. Uma das coisas que havíamos comentado, tu havia citado algumas vezes de sua procedência do audiovisual, também Sí, comentavam também um pouco também sobre o tema generacional, sobre os jovens, sobre o tema do mediático, e uma das coisas que a pandemia acelerou muitíssimo foi essa aproximação do teatro com o fenômeno streaming, não? Estava tudo aí cada um conectado ao seu Netflix, com seu Instagram, com seu TikTok ou vendo filminho, e a pandemia provoca que o setor teatral tenha que, com os teatros cerrados, não tenha que fazer algo, não, porque as salas estavam cerradas e o teatro, depois de 30 anos de revolução tecnológica, sube ao streaming. Como
ha acompanhado e como ha visto, como foi acompanhado esse momento do teatro em streaming? Sí, sí, te he visto un poquito ahora entrecortado porque parecía que Sim, la conexión estaba yéndose. sim. Não, não. Espero que ahora me escuches bien. Sim, A ver, a mí, antes, siga. te escucho como entrecortado. A mí me marca que está bien la conexión, pero Sim, te é veo como a porque trompicones. sim, é porque a tua conexão está algumas vezes vai um pouco mais lenta, pero vai, tranquilo, eu estou aqui Vale, escutando. vale, vale, genial. Fíjate que antes hemos comentado, ¿no? La deshumanización de las redes sociales y todo esto que hemos hablado. Pero bueno, pero está claro que en ese sentido yo creo que ha sido positivo, ¿no? Ya que no podíamos ir al teatro porque no se podía salir de casa porque los teatros estaban cerrados. Me parece maravilloso, me parece genial pues que se haya podido hacer teatro por videoconferencia, teatro por eso, en las redes sociales, utilizando Zoom, Skype, Instagram. Me parece fantástico. En ese sentido me ha parecido una buena idea. Yo lo he hecho en un par de ocasiones. Precisamente hace un año estuvimos con Yasmina, con la Sí. versión corta, y se hizo un pase de Yasmina por vídeo. En fin, se hizo un pase de Yasmina por vídeo, ¿no? Entonces me parece que ha sido una buena idea, claro. Sí, porque por lo menos el teatro no ha estado muerto, ya no podíamos hacer nada porque estaba todo cerrado, por lo menos se hacía en casa. Bien, 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 me parece bien. Fantástico, fantástico, fantástico. Porque havia esse debate se era teatro ou se não era teatro, havia esse debate com alguns criadores e não veio interessante que tu tenha participado desse momento. Sí, hombre, a ver, lo que te decía antes, los ensayos, yo nunca, por ejemplo, yo nunca he dirigido teatro por Skype ni por videoconferencia, no. Y claro, por supuesto que me gusta más ir a un teatro, pero es que es lógico, no descubro la pólvora, y sentarse como espectador en un teatro y ver a los actores en escena. Pero ya que no se podía, pues yo sí que creo que es teatro. Sí, porque el texto está ahí y tú estás viendo a una persona interpretar y que su esfuerzo está haciendo, aunque esté en su casa. Y lo que está diciendo te está entrando, lo estás escuchando y te está revolviendo, ¿no? Que por supuesto que Yasmina en un teatro, digo Yasmina porque la hice yo por videoconferencia, Yasmina en un teatro va a emocionar quizá más. Sí, vale, porque ves a Belkis, la actriz cubana maravillosa, la ves en escena y vale, la sientes, pero también puede emocionar por videoconferencia. Sí, yo sí que creo que sigue siendo teatro, es otro teatro. É a evolução do teatro. Para finalizar nossa charla, me gostaria que tu contestasse uma pergunta. Se te encontrar agora com um extraterrestre, que lo explicaria sobre a Espanha de 2020 e 2021? ¿Qué te explicaría sobre la España de 2020-2021? A um extraterrestre. Vale, es que no te había entendido. Que no venga. Ya está. No vengas, quédate donde estás. Aqui não. Por tu bien. Sí, Bem. quédate donde estás por tu salud mental. No vengas aquí. Está complicado Nunca. o tema, não? Tampoco vengas en 2030. Os próximos anos estará complicado, não? No venga. Estamos finalizando a nossa charla. Essa era a última pergunta. Pero me havia olvidado de perguntar quando falávamos de teatro social, todo o tema de Yasmina. Tu acompanhou o assassinato desse tico, Samuel Luiz, em Galícia. Tu como periodista, como criador, como observa essa violência brutal contra os LGBTs, e porque também põe em evidência também que Chueca ou Cities e Cities são burbuja, que a realidade de los LGBTs é exatamente essa, especificamente nas periferias, porque aqui em Catalunha, por exemplo, temos de Champla, temos Cities, temos outros lugares que se pode manifestar mais cêntrico, mas se vai a determinados pueblos da periferia de Barcelona ou determinados bairros, tu não pode ir de manos dadas com seu novio. Sí, por supuesto. Lo que estábamos comentando antes de esa estigmatización, ¿no? con la discapacidad mental,
podría aplicarse, ¿no? Por supuesto, al LGTB todavía queda muchísimo para lograr esa normalización, ¿no? Uhum. Por supuesto, se está viviendo una involución, quizá, ¿no? Lo que hemos visto con lo de Samuel, una involución. Estamos yendo para atrás en algunos aspectos. Y por supuesto, lo que decías, 100% de acuerdo, que vale, dices, has mencionado al Champla, Sitges, vale, Chueca, pero en el día a día, ¿no? En el día a día, el ir con tu novio por la calle y hacer lo que te dé la gana, ¿no? Como si estuviese, aunque seas en el centro de Madrid o en Villanueva de la Cañada. Todavía queda mucho y hay que luchar por ello, por supuesto. Perfeito, é isso que me apetecia escutar. Muchísimas gracias por tu participação, muchísimas gracias por tu tempo aqui com nós outros aqui em Esperando Godot. Estivemos aqui com o dramaturgo, diretor de cena, escritor, periodista Eduardo Vilades. Tu está em que cidade agora? Yo vivo en Valencia actualmente. Vivo em Valência, não? Pero tu eres de Logronho? Sí. Perfeito, Logronho, está aqui em Logronho. Bueno, com mais de 26 anos de carreira entre teatro, periodismo e a literatura. Eduardo, muitíssimas graças por tua participação, muitíssimas graças por tu tempo. Foi uma maravilha poder te escutar. Foi un placer para mí, de verdad. Aprendizagem poder também conhecer um pouco de teu universo. E espero que pessoas que a charla estará disponível em YouTube, então teremos dentro do nosso coletivo pessoas de muitos países, especialmente de Latinoamérica, que me gostaria muito que vira essa charla, não? E conhecer um pouco mais de seu trabalho, já que tu tem obras já em muitos países da Latinoamérica e Estados Unidos e países da Europa, não? Então, também creio que pode chegar a outros teatros, não? Muitíssimas graças por tu disponibilidad. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Perfecto, gracias. Gracias.